¿Quién empieza? Yo empiezo con la oración, ¿no? Si quiere. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este tiempo en que celebramos los grandes misterios después del Pentecostés y la resurrección, la Santísima Trinidad, Jesús sumo sacerdote, y ahora entramos en el misterio de del Santísimo Sacramento. Y voy aprendiendo yo la gran devoción que el pueblo venezolano, el único país que ha sido consagrado al Santísimo Sacramento. Si es que mi devoción al Santísimo va creciendo y va profundizándose. Y esperemos, Señor, que la Iglesia toda esté consciente de este gran regalo que Dios nos ha dado, de que ha querido estar con nosotros de una manera escondida, pero muy visible, una manera silenciosa, pero que nos atrae. Ayúdanos en este tiempo de ordinario, que veamos que nada es ordinario, porque tú enviaste tu Hijo y esta creación ha sido tocada por tu divinidad. Y Virgen Santísima, acompáñanos en este programa y en este movimiento que ha surgido y que muchos sacerdotes han sido tocados y sanados por este ministerio de conquistando las naciones para Cristo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues gusto ver las caras, por lo menos, de José de Jesús, que lo tenía equivocado con un venezolano, pero viene de México. Y Jorge Charreo, veo su cara, también el padre Sóstenes, pero hay muchos otros que están como escondidos, como el Santísimo Sacramento. Tenemos que tener fe de que están allí. Bueno, yo quisiera empezar, antes de empezar con lo del movimiento, quisiera dar una anécdota de algo que me pasó en México hace varios años. Yo iba a ir a Veracruz, donde había un sacerdote de Marinol que estaba trabajando con los jóvenes y tenía una casa ya de hospitalidad. Y viajé de Houston a la Ciudad de México y tenía una espera de unas, creo que 8 o 9 horas antes de tomar el avión para Veracruz. Entonces quise ir a decir una misa en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. De joven seminarista había tenido esta oportunidad de visitar, y después de sacerdote fui, y en otras ocasiones, y a los 25 años también fui a celebrar misa y a dar gracias. Y quería ir usando el metro, pero la gente me decía, no, eso es muy peligroso, mejor es que no se meta, mejor tome un taxi y vaya a Cerrito. Entonces yo estaba como, había aprendido de la gente de Monterrey que no le gusta gastar dinero. Yo era así, yo era muy de Monterrey, no me gusta gastar dinero así. Entonces no, pero también quería tener la experiencia de conocer el metro, que era famoso. Pues entonces me explicaron cómo llegar, y entonces camino unas 2 cuadras, entonces bajo al metro, me meto, y eso estaba el metro lleno, repleto. Bueno, una de las ciudades más grandes, más populosas del mundo. Y entonces adelantamos, y cuando llegamos a cierta estación me habían dicho hay que salir ahí. Bueno, casi toda la gente salió, y entonces se tuvo que ir por un túnel para ir a otra estación para entonces tomar el metro que lo llevaba uno a la calzada de Guadalupe. Pues yo no estaba con ningún apuro. Entonces la gente salió corriendo a su trabajo, a su escuela, a su familia, pero yo iba despacio, y entonces estaba mirando, y en ese túnel de un lado había fotografías telescópicas, como se ve con el padre Carlos ahí, el universo. Y uno veía estas maravillas de que estamos descubriendo hoy en día con el telescopio, con el Hubble, increíble la maravilla que nos estamos dando cuenta que Dios hizo esto mucho más grande de lo que nos imaginábamos. Y del otro lado de la pared del túnel
habían fotografías microscópicas. Y acabo de ver una fotografía actual de una célula humana y es increíble. Uno dice, wow, qué maravilla. Ah, y entonces estoy caminando allí en este túnel y para mí esto se convirtió como la raza humana está caminando por este túnel y no sabe exactamente a dónde va a llegar, pero está rodeada de este misterio del cosmos que nos rodea y que estamos descubriendo y que sigue expandiéndose y que va acelerando, que los mismos científicos no entienden, los astrónomos, cómo es que esto sigue, porque pensamos con la ley de gravedad que uno, boom, explota, llega un momento en que esto se va a disminuir, pero no, y fue un sacerdote, yo no sabía eso anoche que lo descubrí, a un padre maestro que descubrió o que refutó lo que Einstein decía, y él fue el que dio la base para lo que llamamos la gran explosión, the Big Bang. Y entonces, wow, qué interesante que un sacerdote hubiera hecho ese, un fenómeno en sus matemáticas. Y del otro lado, uno va descubriendo que uno mismo es un misterio. Y uno empieza a descubrir que uno, por más que uno se conozca, por más que uno se estudie, el ser humano sigue descubriendo y ahora estamos hasta... Pero caminando en ese túnel, de repente me di cuenta de que estaba solito. Y entonces de repente, la gente me ha dicho que es muy peligroso, que hay malandros. Entonces, y yo veía por allá en el fondo que había como una puerta. Entonces me entró como un miedo, un temor. Ahora, claro, aquí estoy, nada me pasó. Pero para mí eso se convirtió como esto es lo que está pasando en la raza humana. Esto también está pasando en esta actualidad, que estamos caminando por un túnel del tiempo, somos una iglesia peregrina y estamos rodeados de la maravilla de la creación que estamos descubriendo y la maravilla de lo que nosotros somos como seres humanos, hasta con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra imaginación, con todos estos descubrimientos y todas estas cosas que estamos inventando. Lo mismo que estamos teniendo esta reunión. ¿Cómo es posible que están sacerdotes de diferentes partes? Entonces, estamos maravillados, pero también temerosos, como con miedo, porque no sabemos hacia dónde nos está llevando esto. Como decía el Vaticano II, que el hombre ha llegado a una época en que está asombrado de todo lo que puede hacer, pero también la posibilidad de destruirnos, sea con bombas atómicas o con virus o con lo que sea. Entonces eso me ha marcado a mí los últimos 30 años, que de veras así estamos avanzando, pero tenemos que profundizar nuestra fe y tenemos que agrandar nuestra esperanza y fortalecer el amor, porque estamos viviendo en una época, en un tiempo donde estamos conscientes de que tenemos heridas, que todos somos heridos, que desde que aprendimos de pequeños, desde el pecado original. Pero antes del pecado original era la bendición original. Otro día hablando con uno de los de Conquistando, y él ha escrito un libro hacia dónde van nuestros hijos. Y él estaba muy lleno de mucho pecado. Entonces yo decía, bueno, me parece primero increíble que hayas escrito un libro, porque sé lo difícil que es escribir un libro y poner todos tus pensamientos. Y entonces yo tenía algunas sugerencias de cómo organizarlo. Yo he usado mucho el ver, juzgar, actuar, el ver y analizar la realidad de los jóvenes. Él tenía mucho de adicción, también poner allí la adicción. Esta es la realidad que están viviendo. Pero entonces juzgar, iluminar esta realidad con la palabra de Dios, con los valores, con los derechos del niño que vienen de las Naciones Unidas y el actuar, cómo mejorar la situación, cómo transformarla, cómo ayudarles a enfrentar lo que está pasando en el futuro.
Así es que nosotros en Conquistando aceptamos esa antropología, esa realidad de que Dios nos ha creado bueno, pero todos, del Papa hasta la criatura, estamos heridos, estamos dañados, tenemos vacíos, tenemos dificultades que vienen, en inglés dicen nature, nurture, de nuestra naturaleza, de nuestros genes, de nuestros antepasados, toda esta carga que traemos de nuestro ser y también de nuestra crianza, la falta de amor, aquí usan mucho la palabra una familia disfuncional, dysfunctional family. Entonces todo esto, ahora cuando yo estaba en América Latina, más bien nosotros estábamos estudiando la realidad y yo estaba muy cerca de Gustavo Gutiérrez allá en el Perú, era muy amigo de Marinol y todo lo que él estaba haciendo y analizando la realidad, empezando con esto de que el pobre se está organizando, el pobre está tratando de expresar lo que él está viviendo. Y entonces algunos, bueno, usaban el marxismo para ver lucha de clases, no, pero él más bien tenía una espiritualidad de pobreza, la espiritualidad de Santa Teresita de Jesús, que los pobres están viviendo, beber de nuestro propio pozo. Así es que yo veía más bien la espiritualidad de este hombre, que era un orgullo para el pueblo, aunque él tenía que sufrir mucho. Desde su niñez estaba paralizado y todo. Y entonces, esta realidad de que somos buenos porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, pero ¿por qué nos encontramos tan debilitados? ¿Será solo por la crianza o no? Es que hay algo dentro de mi persona que me falta. Entonces ahí volvemos a lo que dice la Biblia, de que, bueno, somos creados, para ellos era muy sencillo decir, somos cuerpo, alma y espíritu. No era suficiente decir alma, para nosotros el alma es espiritual, pero para ellos el espíritu era algo que los abría más allá, no solo que les daba vida a su cuerpo para que se pudieran mover, la diferencia entre un cuerpo y un cadáver, el alma que le da vida, pero además de eso hay como un vacío dentro de nosotros, hay un abismo, hay algo que trasciende la realidad del alma y del cuerpo que nos llama más allá. Entonces estas cosas, estas ideas que me han venido y que unas cosas que me ha ayudado mucho, lo que el Papa Juan Pablo II, yo cuando llegué a los 75 años, yo decía, bueno, ya me puedo jubilar. Adiós, ya he cumplido y todavía estoy con salud. Pero entonces veía al Papa Juan Pablo todo jorobado con sus enfermedades y está agarrado de la cruz. Y yo decía, no, ¿cómo puedo yo jubilarme si el Santo Padre nos está enseñando que no, que hay que seguirle en la lucha? Entonces ahora ya tengo los 90 años y todavía sigo. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿de veras tiene 90? Bueno, todavía no los he cumplido, pero si cuento los 9 meses en el vientre de mi madre, ya tengo más de 90. Entonces, todo esto, ¿cómo es que vamos a hablarle al pueblo con esperanza de que por más dificultades que estamos pasando con una pandemia, aquí en los Estados Unidos estamos notando una división, una gran polarización dentro del país y también dentro de la iglesia? Tenemos personas muy renombradas y de los medios de comunicación social que están muy cautelosos con el Papa. Aquí no se ha oído nada de lo que estamos oyendo, de la maravilla que está pasando en América Latina, del sínodo en cada país. La semana pasada que el Papa salió con esto de que tenemos que escuchar para discernir y eso tiene que venir de la oración. No oímos nada de eso, sino aquí está más bien asustados de que cómo hablar de, y hay algunos que son totalmente pro vida, pero pro vida del vientre hasta la muerte, pero ¿qué de la vida cuando está viviendo? ¿Cómo promover el ser humano? ¿Cómo darle salud a todos? Entonces, hay toda esta situación, pero yo noto en el pueblo hispano, y yo
casi toda mi vida he trabajado solo con los hispanos. Ahora, claro, hablo inglés y entonces si me pide, ahorita esta semana he estado ayudando en una iglesia en inglés, pero normalmente no, toda mi pastoral ha sido con los hispanos y la gente pobre. Y lo que yo descubro en este gran movimiento, primero que todo, que vino de los pobres, vino de un muchacho que tenía poca educación, pero Dios le dotó de una inteligencia, de una creatividad. Él llega a este país como cualquier otro, indocumentado, tratando de adelantarse. Vive una semana en una casa que yo voy a decir misa. He estado los últimos 20, 25 años, la Semana Santa la paso allá y una vez al mes la misa para estos indocumentados. A Casa Juan Diego. Y a José García pasó un tiempo allí. Entonces él sabía llegar aquí y de allí entró después cuando tenía a su hermano aquí, se ubicó mucho con los jóvenes, trabajaba mucho con la iglesia, retiros de búsqueda, retiros de jóvenes adultos, de encuentros de promoción juvenil. Entonces yo perdí contacto con él después por varios años, pero él seguía con su trabajo. Aquí son muy hábiles. Recuerdo de joven que hablaban de los hispanos, del mexicano, y con su gran sombrero y ahí acostado y no haciendo nada, que era como un flojo. Yo digo, la gente que trabaja, más trabajadora que todas, que están construyendo esta ciudad son los hispanos, los de Honduras, los de Salvador, hacen de todo. Es una creatividad increíble. Entonces, José, es uno de estos, poca educación, creo que tuvo 2 años de escuela, pero con una capacidad, una manera de hablar, una manera de rezar, y un deseo, una ansia de querer ah, tener, acercarse más y más a Dios. Entonces, él es como un símbolo de mucha gente que yo veo, he visto aquí, entre la gente pobre en los Estados Unidos. Yo he trabajado en Nueva York, en Chicago, aquí, en Houston, y es la misma situación de un pueblo. Algunos están totalmente aislados, pero tienen una religiosidad popular. Muchos están sin casarse, pero están en amor, están en familia. Entonces hay mucha catequesis que hay que hacer, pero de allí Dios está escribiendo y está haciendo surgir de este pueblo una maravilla. Entonces ahora sí quisiera darle solo una cosita de... A mí me gusta jugar con palabras. Entonces lo que yo he hecho es movimiento católico conquistando las naciones para Cristo, un acróstico que lo ayudo, a veces lo hago con la gente y les pido a ellos qué letra o qué palabra. Entonces resulta ser un diccionario en toda esa gente porque tienen otras nuevas ideas y entonces uno hace como un juego, pero es una maravilla, es un tesoro lo que sale. Entonces voy a primero compartir esta antes de entrar en el tema. Whiteboard, aquí. Ahora no sé qué es lo que tengo que hacer. Share. Muy bien, ok. No, este no es el que quiero. Quería el otro. Y el otro se me desapareció. Bueno, al final les daré ese ahí. Creo que está arriba, padre Baba. No, es que estoy en otra. Pero vamos a ver aquí, ok. Lo que yo quisiera hacer es, entonces, veo este pueblo creado por Dios, bueno, pero muy dañado, desorientado, asustado, caminando entre este sueño de los Estados Unidos que van a... Y algunos sí salen adelantados y otros se hunden más y más. Entonces uno ve todo ese contraste que están viviendo en una esperanza de algo grandioso que está pasando, están viviendo, y que ellos también están descubriendo que tienen mucho valor, pero no tienen
o lo que yo creo que yo trato de hacer es traer de que este es un movimiento que no es algo disparatado allí protestante o que lo han aprendido de la nueva era, no, esto es algo muy católico. Entonces pongo el movimiento católico conquistando las naciones para Cristo, la espiritualidad, que yo he visto el Espíritu Santo en este movimiento y lo estoy poniendo con el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces sabemos que el carisma o lo que les ha inspirado de la Biblia, el retiro, vengan a mí los que estén cansados, agobiados. Y así yo veo el pueblo cansado. Tienen, ahorita una muchachita vino, bueno, tiene 2 trabajos, ¿no? Porque tengo, y ahí también está yendo a la escuela. ¿De dónde sacan la energía? Están cansados, también están agobiados, preocupados, ¿cómo va a ser? Están preocupados por sus hermanos, su familia en México, en Venezuela, en donde sea, pero encuentran en la iglesia, en Cristo, descanso. Entonces, yo veo que conquistando las naciones para Cristo, integramos el carisma del Espíritu Santo de sanación interior. Eso es lo principal. Y recuerdo lo que el obispo Víctor Hernández, que es el que está a cargo en México de la división de los laicos, de los movimientos, etcétera. No pierdan el carisma, porque noto que algunos empiezan una cosa y entonces se meten en muchas cosas. No pierdan eso, el enfoque que Dios les dio, y eso me parece que lo que yo veo es insanación interior. Y veo eso en los 12 artículos del credo, en la liturgia, la manera que rezan y que aprecian la iglesia y los 7 sacramentos, en la vida santa y sanada y los 10 mandamientos y su oración, especialmente en la riqueza del Padre Nuestro. Ese es el esquema del catecismo que todos conocemos, las 4 partes. Entonces, movimiento cree la fe, celebra la fe, vive la fe y reza la fe del catecismo de la iglesia, que la iglesia nos enseña. Entonces trato de entrar un poco más en qué son las cosas que yo he notado en el movimiento Conquistando. Que un Dios que es amor, hablan mucho del amor, nos sana y nos, en un proceso de santificarnos, en una comunidad de amor. Muchas veces están que no, pero cuando llegan allá a la casa de retiro en Atlanta o a donde sea, en Florencia o en México, sienten un respirar, están en familia. No tienen que defenderse, no los van aquí especialmente, que siempre están sintiendo que no hablan bien el idioma, pero aquí están en una comunidad, están sintiéndose en familia. Y en ese retiro son sanados para servir, sanados y enviados como misioneros. Entonces, discípulos sanados, enviados, misioneros enviados a servir y a evangelizar las naciones. Yo cuando primero descubrí el nombre, estaba hablando con uno de los señores que cuidaba allí el centro de retiros. Yo decía, esa palabra conquistando, porque no, para mí eso es la conquista, no hay que buscar otra palabra. Entonces, pero padre, es como un joven cuando está conquistando a la muchacha. Entonces, era otra manera que yo lo veía, yo no lo veía en el marco histórico de la conquista de España y de todos esos argumentos que tenemos, sino no, es una conquista de amor. Dios nos está conquistando para que nosotros sepamos conquistar. Y veo una alabanza e intercesión al Santísimo Sacramento. Durante el retiro, el grupo está ya rezando, a veces demasiado, están con voz alta y con gritos y que es un poco desordenado para mi piedad, pero digo, wow, qué maravilla. La fe que ellos tienen allí, estudiando y meditando la Biblia, la palabra de Dios. Cuando llego a los retiros, veo algunos grupos en silencio y están leyendo su Biblia individualmente o en grupos de 2, o están mostrando devoción a la Virgen María, la Virgen, Madre Virgen y Madre. Me dicen que hay otro grupo que en ese tiempo están rezando el rosario.
Entonces, cuando me dicen que no, estos están, huelen un poco a protestantes, digo, pero ¿qué protestante va a estar frente al Santísimo Sacramento y con el rosario en la mano? Bueno, la Biblia sí, los protestantes son nuestros hermanos que creen mucho en la Biblia y también en el Espíritu Santo, abriéndose a los dones del Espíritu Santo. Ahora, yo francamente no he tenido ninguna experiencia. Ustedes han tenido más experiencia en eso y los que han estado tomando el curso del Padre en Colombia de sanación y de liberación. Pero a mí no me ha ido, yo he sido demasiado cabeza, pero voy abriéndome, a veces estoy levantando los brazos, pero entonces me duele la espalda, así que tengo que tener cuidado. Y también los noto que son muy obedientes y fieles a la Iglesia Católica. Entonces, eso es lo que yo veo, que el catecismo, ellos ya lo están viviendo, pero quizás no se dan cuenta. Entonces, cuando yo doy los cursos, cada semana estoy dando un curso del catecismo, hay otro catecismo, yo no sé si ustedes lo tienen, quizás después podemos tener una conversación, pero los obispos de los Estados Unidos tienen su obispo, a su catecismo para adultos de la Iglesia Católica para los Estados Unidos. Y entonces el Papa Juan Pablo había dicho que cada país debería de tener para adaptarlo a su cultura. Y entonces lo bonito de esto, yo voy aprendiendo porque tienen ejemplos en cada uno. Creo que hay 33 capítulos y cada capítulo empieza con la vida de un personaje o de un santo, la mayor parte viniendo aquí de los Estados Unidos, pero también de América Latina, también de Europa. Así es que es interesante. Entonces lo que yo veo es que somos conquistados por Cristo que nos está enseñando y así conquistamos para ser santos discípulos misioneros de Jesús. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta o que no, algo que he dicho de lo que he dicho, si quiere interrumpirme, por favor. Entonces voy a seguir a la primera parte del catecismo que es el credo. Entonces, para mí, el movimiento Conquistando las Naciones, creemos con fe. Es una fe que confía y que se entrega a esa fe con el credo, con fe en el credo que la Iglesia Católica nos enseña. Sabemos que esa primera parte está organizada en los tres personas, en Padre, Creador, Hijo, encarnado, Salvador y Espíritu Santo manifestado en la iglesia y en la vida eterna. Entonces, conquistados por el don de la fe. Si es un pueblo que de veras yo crezco viendo la fe que ellos tienen y la devoción y la entrega. El movimiento creemos, confiamos y nos entregamos a la Santísima Trinidad, ese misterio de un Dios en tres divinas personas, a un Padre que nos ama, todopoderoso Creador de todo lo visible e invisible por amor. Entonces están descubriendo que Dios, y siempre, ay Dios mío, recuerdo que había una cosita ahí que la espiritualidad del hispanoamericano es eso es muy de un Dios de familia, Papa Dios. No sé si en todos los países, pero en Venezuela estamos hablando de Papa Dios, Mamita María. Dios Hijo Jesucristo, Salvador, encarnado por el poder del Espíritu Santo de la Virgen María. Y Dios Espíritu Santo que nos va santificando en este proceso, que nos sana de nuestras heridas. Ahora, yo le digo, sí, somos llamados a ser santos, pero sabemos que todos somos santos pecadores. Es una lucha, es un vía crucis en que uno cae y sigue cayendo, pero tiene la esperanza de que Dios lo sigue levantando. Y creemos en esa iglesia católica, que somos ese pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, una santa católica apostólica, fieles, jerarquía, laicos y vida consagrada. Entonces todo eso yo lo veo muy palpable en el movimiento, en la manera en que ellos tratan de vivir, en cómo se respetan, en el aprecio que tienen para la jerarquía, por el Papa. Pero es interesante que el Papa estaba el otro día en otra reunión de unos teólogos, que el Papa
Francisco usa más en este misterio de la iglesia el pueblo de Dios. Con el Papa Pío XII, él empezó con el cuerpo de Cristo, especialmente el cuerpo místico. Y el Papa San Juan Pablo II hablaba más del cuerpo de Cristo. Creo que en sus documentos solo 3 veces se ve la nomenclatura de pueblo de Dios. Si es que esto el Papa está tratando, no, tenemos que escuchar a todos, tenemos que tener estos sínodos. Y aquí en los Estados Unidos no lo estamos viendo. En esta casa donde yo voy para decir con la gente indocumentada y pobre, la señora me está diciendo, sí, pero ¿cómo es que van a escuchar la voz del pobre? Entonces yo le dije, bueno, como una hermana ahí en la frontera, la hermana Norma, ella escribió una carta al Papa y salió que el Papa con puño y letra le escribió dándole las gracias, felicitando, reconociendo. Entonces yo le dije a la señora Luisa, bueno, por favor, escriban una carta al Papa, quizás le escribió una carta de regreso, porque el Papa quiere escuchar del pobre, hasta dentro del Vaticano, cómo tener un albergue para los pobres. También el Papa Juan Pablo trajo a las hermanas de a la Madre Teresa para que estuvieran allí, ellas que están siempre entre los pobres. Entonces creemos en la comunión de santos, sí, para ellos los santos. Una cosa que sí trato de animarlos, pero no lo he logrado. ¿Quiénes son los santos patronos de movimientos? Deberíamos de tenerlos. ¿Quiénes son los santos de sanación? ¿Quiénes son? Para mí lo que más me animó de todo el movimiento y me sigue animando es el espíritu misionero. Cuando yo leí en el periódico católico aquí de Houston que unos 300 se habían ido en misión para África y que seguían enviando 2 o 3 y que están enviando ahora de Colombia, van a mandar a uno para El Salvador. Es decir, es un movimiento, así era la iglesia. Yo me figuro que la iglesia, cómo fue que, claro, que teníamos grandes figuras como los apóstoles y teníamos a San Pablo y teníamos a Bernabé, pero también la gente pobre, que ellos, ¿cómo es que ha crecido este movimiento? Porque algo les ha tocado y ellos empiezan a decirle a su familia y como tienen ahora el teléfono misionero, el WhatsApp, que entonces empiezan a decirle, bueno, sí, está de esto. Y así es como se ha desparramado este movimiento. Y la resurrección de la muerte y la vida eterna, todo eso allí. Entonces ahora la segunda parte en la liturgia y los sacramentos de la iglesia. Ahora aquí sí es un poco, yo los he notado que cuando yo digo la misa, ellos son muy respetuosos. Ahora sí tienen sus tiempos de gran gritos y de bailes y de estirarse y de caerse en el espíritu, pero es que Dios está vivo. Estaba hablando con esta señora que es la coordinadora de algo que hemos inventado aquí, Parroquia Virtual Venezolana, y ella tiene su maestría o su doctorado y siempre está estudiando. Y ahora ella dice, padre, lo que esta iglesia no comprende, lo que significa la interculturalidad. No, son gente magnífica y maravillosa, pero son muy secos y no entienden que nosotros queremos expresar esto. Queremos expresar con cariño, con abrazo, con una palmada. El Papa lo notamos en su lenguaje. Y él habla de la ternura, que él habla de la necesidad de tocarnos. Adoramos a Dios, pero queremos tocarlo como comunidad amada y sanada. Y cuando uno está sanado, empieza a brincar. Cuando el muchacho estaba paralizado y empieza a caminar, pues él no estaba caminando, él estaba brincando, estaba lleno de gozo. Pues así yo creo que es lo que pasa con ellos. Por Dios que nos ama y sana para servir y quieren compartir eso, es algo muy evangélico. Entonces somos conquistados, celebramos los misterios de la fe en la liturgia a nuestra manera, pero cuando ellos van a la iglesia son muy respetuosos, etcétera. Y los sacramentos también. Una de las cosas que animamos más y más, inscríbanse en su parroquia, colaboren, sean los ministros para que el sacerdote vea que ustedes sí están integrados, aman a la iglesia, su liturgia.
los sacramentos de iniciación, o sea, bautismo, unción, confirmación, Eucaristía, de curación. Especialmente aquí yo creo que nosotros podemos profundizar mucho más y el Padre Carlos ha hecho una maravilla con los cursos que da con el Padre Estrada de Colombia, porque yo creo que allí todos Dios nos ha dado ese poder de en la penitencia. El padre que falleció, que era muy amigo de mío personal, que de veras me da una falta, el padre Jesús Martínez, y él decía que esta gente son, ellos no comprenden como Dios está con ellos tanto. Y él veía que él antes, cuando iba a confesar, después de una hora ya estaba cansadísimo. Ahora iba todos los jueves a un grupo de Conquistando y a veces andaba 4, 5, 6, 7 horas en un retiro que fue a Atlanta, estuvo como 9 horas confesando y decía, pero, y no me cansaba. Entonces de Dios, esto tiene que ser de Dios, porque yo estoy, yo era mayor que él, ¿ya? Pero era un increíble el amor, el aprecio, y él era una lumbrera. Él hablaba alemán y le encantaban los libros de alemán y la teología y el italiano y todo eso allí. Pero había, como él decía, no, lo que me ha salvado es este movimiento Conquistando las Naciones. Lástima que el Señor se lo llevó cuando fue a Guatemala, se enfermó del COVID y está en manos de Dios y que estamos viendo que él, como Santa Teresita, que ella quería pasar su tiempo en el cielo haciendo el bien aquí en la tierra, pues también que siga haciendo el bien aquí, porque todavía nos falta mucho. Y nosotros, que somos sacerdotes y matrimonios, si es que juntos nos unimos para ser sanados, para servir, para evangelizar, para ayudar, para sanar a otros. Y los sacramentales, es una riqueza, todos los sacramentos, y como les encanta comprar medallas y estatuas y la Virgen de Guadalupe y el este y el otro, y así es que es un pueblo muy católico, nada de protestante allí. Entonces entramos en esta parte. Aquí yo creo que sí podríamos entrar un poco más, porque aquí vemos que el movimiento vive con amor la vida en Cristo, con la iglesia en los 10 mandamientos. Yo trabajo también con el movimiento familiar cristiano católico aquí en los Estados Unidos y aquí tenemos 4 etapas. En México y en otras partes solo tienen 3 etapas. Pero la cuarta etapa, la primera etapa era solo para, más que todo, la relación entre la pareja, cómo fortalecer ese amor, ese diálogo conyugal. La segunda etapa es cómo abarcar eso, la familia, cómo es que toda la familia empieza a dialogar, a conocerse, a respetarse, a conversar en familia. La tercera etapa, cómo es que la familia dentro de la comunidad, en su iglesia, en su parroquia. Y la cuarta, yo traté de empujar la justicia social, usando los 10 mandamientos y las obras de misericordia. Entonces aquí yo creo que también no estamos muy organizados, sino que más bien damos cabida y yo no voy a tratar de decirle tienen que hacer esto, no, lo que el Espíritu les inspire. Pero vivimos siguiendo a Cristo, que es camino, verdad y vida, que nos guía como buen pastor a ser santos. Y conquistados, vivimos la vocación de dignidad personal, de libertad del pueblo, de la raza y la vida moral dentro de la familia y lo personal. En lo personal, en la familia y en la sociedad. Ahora creo que nos falta mucho todavía cómo en la sociedad, cómo es que aquí en los Estados Unidos el grupo hispano está, uno de los enfoques más que todo es formar líderes, líderes. Y entonces ojalá que allí surja, y líderes, ojalá que surjan vocaciones para sacerdotes. Tenemos sí muchos diáconos permanentes, pero pocas vocaciones están viniendo del movimiento familiar cristiano o de nuestro movimiento. Yo estoy tratando de promover conversaciones en Zoom para discernimiento vocacional, pero en general, si Dios lo está llamando a la vida matrimonial, gloria a Dios, pero si lo está llamando a la vida sacerdotal o religiosa o de laico comprometido,
Entonces, ¿cómo ayudarles? Pero poco interés ha habido, así es que no sé si la voy a tener. Solo dos muchachas han escrito que estarían interesadas, pero ningún joven, así es que no sé si lo tengo escrito, pero no es para yo hablar así, sino para ellos conocerse y ellos conversar entre sí. Entonces está organizado, como decimos, en los 10 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser y defendiendo la libertad religiosa. Son los 3 primeros mandamientos. Amar al prójimo, en nuestros padres y familia, respetando todo pueblo. Y este es un pueblo de muchas culturas, de muchas religiones, de muchos diferentes. Y ahora hay algo nuevo que está surgiendo, especialmente en los jóvenes, espirituales, pero nada de religión. No me vengan con eso, yo no quiero tener nada de eso. Muchas culturas, es un hervidero de culturas, y ahora no es para que se asimilen, sino más bien para que se integren. Entonces no queremos que pierdan. Da una lástima que un país que ha recibido inmigrantes de tantas partes no ha sabido cómo, para unirlos, tienen que todos hablar inglés, pero qué maravilla sería si pudieran hablar 3, 4 idiomas sin perder su idioma y su cultura. Entonces es como más bien como la ensalada de frutas, que cada fruta permanece como su fruta, pero el jugo, cada parte está como el jugo es lo que nos une, pero mantengámonos lo que somos, mexicanos o venezolanos o uh, africanos o lo que sea. Amar la vida, el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, desde el vientre hasta la tumba, pero también entre ese tiempo, la salud para todos y paz entre naciones y paz en lo civil, que seamos civil en dialogar los unos con los otros. Amar la castidad en sexualidad personal. Y sabemos que estamos en una era de una explosión de sexualidad, de pornografía. Entonces, ¿cómo entrar en la social, la castidad social y matrimonial entre hombre y mujer? Aquí no, matrimonios entre hombres, matrimonios entre mujeres, no que hagan lo que quieran, no. Amar la justicia social, los bienes, el planeta, la creación, el trabajo, la economía, los pobres. Amar la verdad en los medios de comunicación, en lo social, la comunicación social, la belleza en el arte y la naturaleza. Amar el noveno y décimo, la pureza y pobreza de corazón en nuestros pensamientos y deseos. Entonces ahí como ven un poco lo que estoy tratando de hacer, cómo usar los 10 mandamientos, pero ampliarlos para que no se queden solo en lo personal, lo individual, y en la familia sí lo tratamos de vivir, pero cómo es que la familia va a ser una levadura para la sociedad, una luz en la oscuridad, una sal para preservar los valores. Y entonces terminamos en lo último con la alegría, con la Iglesia Católica en la oración del Padre Nuestro. Y aquí sí yo veo el movimiento que alaba con gozo, llenos del Espíritu Santo. Brincan para acá y las canciones y se llenan y se sienten libres, por lo menos en ese tiempo que están no tienen que preocuparse qué es lo que dirán, me van a creer loco. Bueno, si lo creen loco, uno se enloquece con el amor a Dios, que nos sana y nos bendice con sus dones. Conquistados, oramos alabando a Dios con canto y danza, intercediendo y agradeciendo a Dios. Y usamos mucho. Yo veo que especialmente José tiene un conocimiento y le encanta leer la Sagrada Escritura. Él pasa yo no sé cuántas horas cada día. Tiene allá en su casa un cuarto separado para su meditación. Y no es solamente él, pero también Mayita, su esposa, y los hijos también ya están aprendiendo, los 3 hijos. Si es que es bello ver una familia que está viviendo esto. El Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, que era el libro de oración de Jesús, de la Virgen María, de nuestros hermanos y hermanas mayores, que son los judíos, y aprendemos y seguimos con los Salmos. El Nuevo Testamento, con la tradición y la vida de oración de la Iglesia Católica, los santos, las devociones. Ahorita yo estoy con
el octavo obispo de Caracas, Juan Bautista Castro, que en 1900 allí, y que la iglesia pudo regresar después de un presidente que había expulsado a los seminaristas y habían todo allí un tiempo de mucha persecución de la iglesia. De nuevo empezó, se abrieron los seminarios y él tenía gran devoción al Santísimo Sacramento, y hay una capilla, la Santa Capilla, y él escribió esta novena, así es que la estamos renovando, y el domingo es el 25 años desde que se renovó la novena esa. Y como Jesús oraba y nos enseñó a rezar a Dios como Padre nuestro, Padre del mundo entero, Padre de toda la humanidad. Entonces veo como estos tres pasos. Primero tenemos que estar en ese amor a Dios, bendiciendo a Dios, alabándolo, adorándolo, pero pidiendo que venga su reino, la justicia social, que venga la distribución de bienes, que sepamos que somos todos hermanos, que el reinado de Dios venga y que cumplamos su voluntad, que no sea para otros, sino que no, que es lo que yo estoy haciendo, la acción. Y para hacer eso necesito la fortaleza, necesito el pan, la Eucaristía cada día. Y sé que tantas veces caigo. Entonces, que yo aprenda a perdonar como Dios me perdona y que sea fuerte en las tentaciones, en las dificultades, en los retos, en los desafíos que se nos presentan. Y sabemos que mucho el Padre Estrada nos ayuda mucho en eso, que nos libre del maligno, de la maldad, oraciones de liberación. Y sí, yo soy guía espiritual en el seminario. Había dos seminaristas de Colombia hace años, ahora ya son sacerdotes y se quedaron acá, pero uno me decía como en su familia, de veras eran cosas, y él decía, y aquí no se enseña eso nada. Si es que aquí uh, entre el pueblo estamos viendo cosas, yo personalmente no he visto, no voy a mentir eso ahí, pero sí hay cosas extrañas. Entonces ahora no es que le estemos dando tanto poder, bueno, es el diablo, el diablo, el diablo. No, la maldad está por todas partes, pero es una maldad personificada, que lo vimos en el tiempo de Hitler, de los nazis, y lo vemos aquí, que está otra vez este racismo. ¿No? Pues bien, eso era lo que yo quería mostrarles, y eso creo que he dicho todo y he hablado bastante. Bueno, Padre Rafael, pues muchas gracias. De verdad que compartir con nosotros esta noche y compartirnos toda esta experiencia, todo este tiempo que usted ha estado y tantos años y tantos grupos y todo lo que nos ha, pues hemos experimentado. Si hay alguna pregunta, algún compartir, algún sacerdote que quiera dar alguna opinión, algún, alguna participación en este momento, Padre, si quiere, borra la, salga de la, eso. Y yo pues personalmente, Padre, agradecerle su testimonio, su ejemplo, tantas cosas que nos enseña y pues la guía que nos da, porque muchas veces uno, uno tiene ganas de trabajar, pero necesita la sabiduría de personas ya mayores que lo orienten. Y pues usted con su sabiduría y con todo lo que nos ha, pues toda la experiencia que tiene, de verdad que ha sido una guía muy clara para varias decisiones que se han ido tomando. Muchas gracias, Padre. Pero sí me gustaría tener que, en los países de ustedes, hay alguno que está fuera de los Estados Unidos. Sí, hay varios por acá, de Argentina, de Se Venezuela. está dando de veras esto de la sinodalidad, porque yo leo documentos de CELAM y está llegando o se está solo quedando en la esfera de los teólogos, porque lo que el Papa quiere es que no, que esto llegue a la parroquia y que no tienen que esperar que el obispo diga, aunque esos deben de llegar. Algo está pasando en eso, es solamente sueños y esperanzas. ¿Algún padre que nos cuente por Argentina, por aquí también está Ecuador, Colombia, Honduras?
Bueno, ya que nos animan. Acá en la diócesis se está hablando y en algunas diócesis de Argentina, pero no a nivel nacional. Me parece que en eso lo de la sinodalidad no nos está hablando. Sí lo estamos hablando en la diócesis y sé que en algunas otras diócesis también se está trabajando eso, pero no a nivel país, no a nivel Argentina. Gracias, Padre Jorge. ¿Alguien más? Yo recuerdo cuando hubo el consejo de, creo que fue de Aparecida y todo eso de discípulos misioneros. Yo estaba en la frontera en México y estaba yo con un grupo de seminaristas y entonces fuimos a la iglesia para la misa y yo fui como laico, no iba con celebrar. Y el padre dio una charla que, wow, que había captado ese mensaje de discípulos misioneros y lo acababan de transferir, era un nuevo párroco de esa parroquia. Entonces yo decía, bueno, quizás en todas las iglesias están de veras animando al pueblo porque algo está pasando. Los inmigrantes que están llegando, algunos, no todos, algunos están completamente separados de la iglesia, pero otros están muy bien formados. He notado de los venezolanos, bueno, muchos de ellos ya son profesionales, pero ahora estoy notando hasta gente humilde que viene muy catequizada y que quiere participar, como digo, yo no sé de dónde vino José, pero él no venía de una familia bien formada, tenía una gran familia de muchos hijos, pero uno oye su testimonio, para mí eso es el Espíritu Santo el que lo... Pero tenemos que ver y descubrir, porque ellos tienen una manera de relacionarse y de saber cómo, y eso es lo que yo creo que tenemos que detectar dentro del pueblo, quiénes son algunos que posiblemente, y donde vemos esa, animarlos, afirmarlos, darles ese reconocimiento y empuje, que Dios lo está esperando, que el Espíritu Santo los está moviendo y que no tengan miedo. Aunque aquí sí, yo sí tengo miedo a veces lo que está pasando. Tenemos ahora, bueno, no voy a entrar en eso, pero estamos todavía un poco perseguidos el movimiento aquí en los Estados Unidos. Están como con mucha sospecha de qué está pasando. Yo digo, bueno, pero ¿por qué no ven a la gente y ven las cosas bonitas y buenas y maravillosas que están pasando? En vez de están viendo, no, este aquí vomitó. Bueno, si vomitó, tenía un dolor de estómago. Pero no, es el diablo que algo está... Ay, ay, ay. No, solo que tenía un malestar, dejen de pensar tantas cosas ahí. Pero vean lo bueno, cómo están en su familia, cómo están en su... Si es que hay que seguir animando y viendo lo positivo. Pero Sí, es cierto lo que dice, ¿no? A veces como no, a pesar de todos los testimonios que se dan, la cantidad de gente, el entusiasmo, y a pesar de todo eso, no lo vean, ¿no? Están más abiertos a la crítica que a ver todo eso, ¿no? Todo el testimonio que se da, ¿no? Yo quería preguntarle más que nada si esto que nos compartió es como una especie del plan pastoral del movimiento, o es algo que inventó ahora, o es algo que se está trabajando así a nivel movimiento. bueno, yo personalmente estoy dando cada lunes el catecismo de la Iglesia Católica y Conquistando. Entonces estoy dando a conocer en maneras muy generales, pero tratando de concretarlo. Así que eso es oficial, que lo hablé con la mesa directiva y ellos dijeron, sí, nos parece bien que para que sepan de qué estamos, pero también animamos, no tenemos un plan pastoral aparte, sino que esto es católico. Sí, que ellos tomen los cursos que las diócesis están dando. Si hay cursos de liderazgo o de la Biblia o de algo, para que vean que esta gente está ansiando. Y entonces es que, pero no creo que, yo creo que yo fui planificador de la congregación mía por 7 años para toda América Latina. Entonces yo digo, tenemos montones de planes y esos planes que... Así es que el Papa, cuando él escribió
Novo Milenio in Anunte, cuando estaba empezando el nuevo siglo, él tiene una cosa de toda esta visión, de todo lo que tiene que pasar. Entonces él dice, ¿y de dónde va a venir esto? Y ahí en la segunda parte o la tercera parte él dice ahí, tiene que venir de una profunda oración. Entonces yo estoy viendo más y más que no va a ser, y no estoy en contra de la lógica o la planificación, pero sí me parece que esto es algo mucho más profundo lo que está pasando en el mundo y con este Papa particularmente. Y si empezamos a cambiar el proceso, yo creo que eso es lo que el Papa Juan Pablo estaba también, la nueva evangelización, nuevos procesos, nuevo ardor, nuevas imágenes, y sale una fortaleza. Pero lo extraño que yo encuentro es lo que tú dices, Jorge, porque todo lo bello, entonces no la crítica. Pero lo único que me dice, bueno, a Jesús también él tenía muchedumbre más y que lo criticaban. Entonces no puedo perder tiempo en eso, pero sí me preocupa. No, Señor. Pero me desanima a veces, que dice, pero ¿por qué es que yo puedo ver? Y entonces yo creo que iba a ser fácil, porque yo soy bueno, ya soy un señor respetado, ya tiene sus 90 años el padre y todavía sigue activo y me aprecian mucho, ay sí, padre. Entonces yo creía, bueno, como ya soy el asesor, entonces van a aceptar el movimiento. Mentira. Entonces me sentí desinflado. Solo porque yo digo, no, esto es bueno, es bueno para ti, pero para nosotros no tenemos que investigarlo, tenemos que estudiarlo. Hay cosas que hay quejas. Bueno, pero por favor, díganme quién es el sacerdote para yo ir a conversar con él, para entender un poco más qué es su preocupación. No me dicen. Entonces entonces me siento, bueno, con el tiempo de la Inquisición todavía sigue aparte de eso allí. No hay las torturas, pero sí hay lo mental, pero es nuestra Santa Madre Iglesia. Y mi espiritualidad desde yo soy muy papista, me encantaba, había una revista, el Papa habla, cada mes llegaba todos los discursos que el Papa Pío XII, y yo corría para leer todo, me encantaba. Entonces otra cosa, sentire cum ecclesia, y sentir, pero a veces uno tiene que sentir el dolor aquí en los Estados Unidos con eso el abuso sexual de menores. ¡Wow! Eso nos dolió a todos que fue. Y no era para criticar, sino un dolor, una decepción. Uno saber que sí, pero uno sabía, no es solamente en la iglesia, es en la familia. Uno sabe que la mayor parte de estas situaciones es el pecado original, pero a pesar de eso, no. Pues bien, ya son la hora pasado. Una pregunta, ¿puede venir? ¿Cómo no, Padre Sóstenes? Bueno, una de las cosas siento yo para que el movimiento llegue en esta parroquia es que el sacerdote, como lo hacen ustedes, que el sacerdote tenga la experiencia, o sea, que entre en este ambiente, porque de hecho cuando uno mira externamente dice, bueno, son católicos, pero cuando uno entra ya así como dice, vivir el retiro, gracias a Dios viví la de laico y la de sacerdote, y uno al final pues termina sanado, ¿verdad? Una cosa que el padre Carlos dijo él, no mire lo que hacen, sino ustedes solo vivan, solo déjense llevar, con esas palabras, no déjense llevar. Y de hecho, uno, a menos en mi persona, yo dejé toda teología, todo lo que estudié en seminario, mejor entré como que había empezado cuando todavía empezaba en mi fe cristiana como joven. Yo empecé mi fe como joven, antes no, era mundo diferente, pero ahí dije, volvió otra vez a esa experiencia de aquellos catequistas, de aquellos jóvenes que dieron la plática, temas jóvenes así, que hablaban y tocaban el corazón. Entonces digo, voy a volver otra vez lo mismo, entrar con ellos, solo así vi mi retiro, pero lo entiendo muy bien. Muchísimas gracias, Padre, bendiciones. Gracias, Padre Sóstenes, pero eso es lo que necesitamos saber. Yo le he dicho al Padre Carlos, si ustedes pudieran escribir, aunque sea, ¿qué fue lo que el movimiento hizo para ti?
Entonces tener unas cartas ahí para presentar al obispo, bueno, este es un sacerdote ahí, pero no crean que eso va a resolverlo. Y no decir, bueno, ese sacerdote, pero otro sacerdote. Ah, pero gracias, muchas gracias, Padre Sóstenes. Y la sonrisa del Padre José de Jesús. Me parece que Jesús me está sonriendo. Gracias. Bueno, Padre Rafael. Padre de familia, padre. Ok. Padre de familia, qué bueno. También hemos invitado a los coordinadores también para que nos acompañaran esta noche, los coordinadores de diferentes lugares, entonces también nos están acompañando. Ahí está José de Jesús también para que pues ustedes estén escuchando todo este tema. Ah, qué bonito, José de Jesús. Y necesitamos eso, porque la iglesia pone orden sagrada y matrimonio juntos en sacramento al servicio de la comunidad, de la comunión. Si es que necesitamos estar juntos. Yo lo necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Y así vamos mano en mano. Ok. Bueno, Padre, pues si quiere terminamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Virgen Santísima, en todos nuestros países hay una devoción profunda porque tú eres Mamita María y tú supiste la alegría de tener un hijo, pero también el dolor de verlo rechazado y torturado. Te pedimos que nos acompañes en nuestro movimiento, que queremos ser discípulos misioneros de nuestro hermano mayor, y gracias por el rosario que nos habla de una manera tan sencilla pero tan profunda de esa vida de Jesús. Los misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria. Que el Señor nos bendiga y nos siga animando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a tener que asistir a estas para llegarlo a conocer. Ok, muy bien. Y saludos a tu familia, José de Jesús. Gracias, Padre Rafael. Dios lo bendiga. Padre, buenas noches. Buenas noches. Aquí nos seguiremos reuniendo. Bendiciones. Good night, Father. See you. Ok, good night. Buenas noches a todos. Para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Descansen.